Pichincha Universal, generando noticias. Con nosotros el economista Patricio Almeida, docente de la Universidad Central del Ecuador. Una comitiva del Fondo Monetario Internacional visita el país con el fin de realizar la segunda revisión trimestral del acuerdo suscrito en marzo de este año. De esta manera, el FMI sigue de cerca las acciones emprendidas por el gobierno en relación a las medidas implementadas hasta el momento. En caso de cumplir con todas las reglas impuestas por el FMI, el país recibirá, al menos así se anuncia, más de 4.000 millones de dólares. Con este antecedente le saludo, economista Almeida. Buenas tardes. ¿Cuál es su primer análisis sobre el tema? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y a los amigos oyentes. Sí, el Fondo Monetario Internacional ofreció, en base del acuerdo, conceder 4.200 millones de dólares como crédito para el Ecuador y los organismos multilaterales. Dígase esto, aquellos que de alguna manera toman de referencia al Fondo Monetario, la evaluación que hace del país, etcétera, como el BID, la CAF, el FLAR, que es el Banco Mundial, etcétera, concederían 6.000 millones más. Es decir, en total se recibiría hasta el 2021 alrededor de 10.200 millones de dólares. Pero la pregunta es si se está cumpliendo con lo que se prometió. Porque el Fondo Monetario Internacional, en el caso del Ecuador, habla de un crédito que sería de servicio ampliado, así lo denomina en la carta o en el contrato firmado, que sirve básicamente para corregir el mal manejo de la economía, y así lo pone, mal manejo de la economía. Un segundo elemento es que se equilibren los gastos públicos con los ingresos públicos, es decir, que haya un equilibrio. Ahora, en teoría, se está gastando más de lo que recibe el gobierno, por eso es que recurre al endeudamiento externo. Y el tercero es corregir un poco un lento crecimiento y una balanza de pagos deficitaria o debilitada, donde las importaciones son más altas que las exportaciones. Aquí cabe destacar incluso que en una economía dolarizada, que funciona con su moneda, que es el dólar, estos dólares tendrían que venir más bien como un excedente a la economía ecuatoriana para que la economía crezca. Porque claro, si funcionamos con dólares y los dólares se nos están yendo más que los que llegan, eso va a crear un conflicto en el sentido de que vamos a tener poca liquidez. Y cuando una economía tiene problemas de liquidez, no tiene capacidad de crecimiento. Entonces lo que se trata ahora es que la liquidez vaya creciendo. Eso significaría también que hay que corregir la balanza de pagos para que los ingresos externos sean mayores que los egresos que nosotros hacemos. Por eso es que en el gobierno anterior, si usted recuerda, se prohibían ciertas importaciones o se limitaban las importaciones. En este caso, con el acuerdo con Europa que firmamos, ya no tenemos mucho esa posibilidad. Entonces ahora hay que recurrir a otros mecanismos, cómo generar recursos con exportaciones. Por eso el tema de la minería que está pendiente, etcétera. Yo creo que también al Fondo Monetario Internacional de alguna manera le convenció de conceder este crédito de emergencia las posibilidades que el Ecuador tiene de desarrollar la minería. Ahora, la gerenta del Banco Central señala que el país ha cumplido con todas las metas dispuestas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Es así o faltan muchas más? Está pendiente, por ejemplo, el tema de la flexibilización laboral, está pendiente el incremento de los impuestos, que es evidente que se tomarán, y reformas tributarias. ¿Cómo se dice entonces que se ha cumplido con todo lo? Bueno, el Fondo Monetario Internacional tiene un recetario más o menos de estándar para todos los países, en función de estos compromisos que se asumen. Corregir el manejo de la economía, que el gasto corriente sobre todo sea menor, que el gasto de capital más bien crezca de alguna manera para que estimule el crecimiento de la economía, en fin, y la balanza de pagos que esté equilibrada. Esos son los elementos que están. Y claro, para eso hay que tomar medidas. Una de esas, reducción del gasto. ¿Cómo usted reduce el gasto? Básicamente es gasto corriente, es despidiendo trabajadores o servidores públicos. No hay otra opción. La otra alternativa es cómo usted aumenta ingresos, subiendo los impuestos. Pero por otro lado, usted también tiene egresos, por ejemplo, los subsidios a los combustibles, el bono de desarrollo humano, etcétera, que son subsidios a los pobres. También esos, el Fondo Monetario habla de que hay que corregir eso, o focalizar.
Por ejemplo, el subsidio a los combustibles debe ser focalizado para que ayude a la gente de menos recursos y no a los de mayores recursos, porque uno hace un análisis, en la misma Universidad Central hicimos un estudio donde se demostraba que el subsidio, el 80% del subsidio que se da a las gasolinas, háblese extra y super, el subsidio que se da al diésel y incluso al gas, es más alto para las clases de mayores ingresos, para los quintiles más altos. Entonces el 80% se subsidiaba a ellos y el 20% a los de menos ingresos. Entonces, claro, es injusto desde esa perspectiva. Entonces el Fondo Monetario también plantea que debe focalizarse el subsidio. Y de alguna manera eso no estaría mal, porque hay que subsidiar al que necesita, no al que tiene excedentes o que tiene grandes ingresos. En el subsidio al gas, como que es un poco más equiparable este análisis. Es 2-1 el subsidio para las clases altas es 2 veces mayor que para los estratos de menores ingresos. Entonces también hay que corregir eso. Y luego, como usted muy bien lo ha señalado, hay una reforma tributaria integral, es decir, para aumentar los ingresos, ¿qué impuestos hay que aumentar? Se aumenta el IVA, se aumenta el ICE, que es a los consumos especiales, se aumenta el impuesto a la renta. ¿Cuál? ¿Será? Los empresarios dicen que no el impuesto a la renta ni el anticipo. No lo van a permitir. Y el IVA es un impuesto más regresivo, porque ese lo pagamos todos. Todo el que consume paga ese impuesto. Entonces ahí yo creo que hay que analizar muy fríamente. Yo diría que en el IVA se puede ajustar unos niveles hacia arriba. Incluso cuando este gobierno asumía, claro, se decía estaba en 14% ya el IVA, no tendría por qué bajarlo. Pero señalaron que era oferta de campaña y lo bajaron, cuando no debería tocarse, porque la gente finalmente ya estaba acostumbrada a ese nivel, digamos, de IVA o del impuesto al valor agregado o impuesto al consumo. Ahora, ¿tendrá el gobierno o se verá obligado a hacer lo que la misma gerenta del Banco Central ha denominado la monetización de los activos del Estado? Es decir, por no decir privatizaciones, por no decir concesiones. La idea son concesiones, es decir, empresas públicas que les interesa, porque eso más, hay que pensar, ¿qué le interesa al inversionista extranjero? No va a interesarle la carne, nunca Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, que tiene déficit, ni siquiera TAME. Lo que les interesa es a aquellas empresas que son rentables, por ejemplo, las telefónicas, les va a interesar todo lo que es, ¿no es cierto?, Allegro, que es nuestra, digamos, nuestra empresa nacional, para hacerle competir con Claro o con Movistar. Y de otra parte, también le interesa, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas. Se habla de darle Manduriaco, tal vez Coca-Cola Sinclair, pero en Coca-Cola Sinclair hay un problema, porque ahí tenemos crédito chino, empresa china construyendo, y si alguien tiene que manejar o concesionar, querrán ellos mismos hacerlo. En fin, entonces hay esa discusión que está en nivel. Ahora bien, ya que usted lo señala, la monetización, no está mal que el país tenga ingresos, porque usted puede activar la economía. Si usted tiene dinero, recursos, ¿de qué? Claro, usted puede activar la economía. El problema es cuando usted se endeuda para pagar deuda. Es decir, por un lado le entran los recursos y por otro lado sale. O que usted tiene que pagar, por ejemplo, los recursos petroleros todavía están pagándose los anticipos. Y se calcula que hasta el año 2023 está vendido una buena parte del petróleo. Es decir, esos ingresos, a menos que el precio sea mejor, nos ayuda a pagar más rápido o nos deja algún excedente para el presupuesto. Entonces, ese es el problema del gobierno. El gobierno no tiene recursos disponibles, digamos, o por afuera, y está recurriendo a endeudarse para mantener el nivel de gasto que tiene todavía el sector público. Bueno, ya han hablado de monetización, han hablado de reforma laboral, de algunos elementos que sí están presentes en efecto en la carta de intención, pero cuando usted comenzaba esta entrevista economista, decía que el fondo reconocía o manifestaba que la economía había sido mal manejada y por tanto había que corregir con ajustes algunos temas. ¿Cuáles son esos elementos que usted puede destacar de esa carta de intención para corregir la economía? Por fuera lo que ya ha mencionado de reducir el déficit en la balanza comercial y todos estos elementos que realmente no le veo tanto, porque se muestra más bien afín a una apertura comercial mayor y también hacia aumentar la base imponible, por ejemplo, con el tema de los impuestos indirectos como el IVA. Bueno, la idea... Quisiera saber dónde es que le encontró exactamente esa virtud de corregir la economía.
en la carta de intención. Ya, la idea general es equilibrar las finanzas públicas. Ya. Y tiene usted dos equilibrios, un equilibrio interno, que es del sector público, ¿no? Ingresos y gastos, y un equilibrio externo, que es la balanza de pagos. En la balanza de pagos nosotros tenemos un problema gravísimo, que es, uno tiene que ver la balanza comercial petrolera y la no petrolera. En la petrolera tenemos un superávit muy alto, pero ese superávit se pierde con la no petrolera. Es decir, si este país no exportaría petróleo, nosotros tendríamos un déficit crónico, o tendríamos que limitar sustancialmente las importaciones. Y el problema es que en las importaciones usted tiene restricciones, tiene importaciones de bienes de consumo final, que esas usted les puede ajustar hacia abajo y clavarle un impuesto o un arancel más alto, pero tiene bienes de capital, lo que ya no puede ajustarle tanto, y sobre todo materias primas. Es decir, si usted limita esas importaciones, la economía se le cae, porque usted no tiene materia prima para seguir produciendo y trabajando. Ya. Ahora, lo que sí, el cambio de matriz productiva del que se hablaba tanto en el gobierno anterior, la idea era que ese cambio de matriz productiva sirva sustancialmente para nosotros generar mayor valor agregado a la producción nacional. Es decir, el cacao no tengamos que venderlo en pepa de cacao sino o procesado, semielaborados, sino cacao terminado, es decir, chocolates acabados, igual el café, igual el... Claro, digamos, y fino de aroma, con características de valor agregado de origen y demás. Pero no se llegó tanto a aquello. Pero yo quiero aprovechar su pregunta para hacer un análisis. Yo creo que políticamente el gobierno ya no tenía opciones. Porque, ¿qué es lo que pasaba en el Ecuador? Tomaba una medida y se echaba para atrás. Entonces, ¿qué sucedía? La presión social le obligaba a retroceder en la medida. Cuando se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, políticamente le ayuda al gobierno, porque dice, mira, este es un ajuste que viene un organismo supranacional y nos dice que tenemos que equilibrar las finanzas públicas porque nuestro riesgo país está muy alto. Y eso es lo que uno ve. Firma la carta de intención y el riesgo país se bajó casi 300 puntos. Es el tercero más alto del mundo, ¿no? Pero lo Sigue que no siendo termino alto. de identificar es qué exactamente está evaluando bien el FMI para conceder su préstamo, porque, claro, se ha dicho mucho además que el FMI está bastante bondadoso en estos tiempos para lavar su imagen y conceder al gobierno esta posibilidad del crédito sin mayor exigencia, pero, o sea, ¿qué es que se ha corregido? ¿Qué es que se ha hecho tan bien para cumplir con esas metas si el IVA no se ha aumentado, si no se ha ido por la reforma laboral como se pedía en la carta de intención? Bueno, hasta aquí yo creo que el Fondo Monetario justamente Sí. esa es su misión ahora, hacer una evaluación de lo que se ha cumplido y lo que no se ha alcanzado a cumplir. Yo creo que lo único que se ha hecho es un ajuste en los gastos de inversión pública. Ahí Ya. se ha hecho. Algún ajuste se ha hecho en la fusión. O sea, hay una caída brutal de la entidades inversión pública, Sí. o sea, de 3-1 en la proforma del 2019. Pero, por ejemplo, en el caso del gasto corriente se mantuvo exactamente igual. Es decir, que seguían, o sea, a pesar de que han salido 100,000 o más funcionarios 120,000. públicos, se mantiene el mismo gasto corriente. Eso quiere decir que o lo sustituyeron o a dónde se está yendo el mismo dinero que se presupuestó. Bueno, de acuerdo a la información que tiene el Ministerio de Finanzas, salieron 11,000, se hablaba, empleados públicos, pero no bajó la nómina. Ya. Es decir, Claro. parecería Es que- que hubo una sustitución. Claro, porque así se mantenía el presupuesto, tal cual. Creo que ¿cuánto? Ese 90 es el millones de problema. dólares. Pero la meta que está proponiendo el fondo y el fondo está 900 exigiendo es, millones. para finales de este año, tiene que bajarse 400 millones. Ya. A finales de este año, en gasto corriente. Ya, supuestamente tendrían que valorar que eso se va a cumplir, o sea, o por lo Sí, menos igual que que ya pusieron las bases para que eso pueda cumplirse hasta finales de año. Claro, justamente eso es lo que quieren evaluar Ya. ahora. Bueno, ¿cuál va a ser el ajuste en el sector público? Más la monetización que usted había mencionado. O sea, No, la el- monetización ya estaba incluida en el presupuesto. Eso habría que ver si es que se ejecuta. Y la parte de la reforma tributaria todavía está en discusión. Claro. La gerente del Banco Central dice, ha cumplido, pero ¿Pero qué? está hablando más de las reservas del banco, que sí subieron. Sí subieron las pero no van a reservas. alcanzar la meta de 12,000 millones de intereses. Pero eso que está exigiendo para Fondo hasta el Monetario. 2023. Por eso, pero Veamos si recién cómo tienen va como 3,000 ajustando. millones. Claro, está acercándose a los 4,000. A los Es 4,000. decir, sí hay una recuperación de las reservas, pero usted verá que esas reservas antes estaban destinadas a
comprar incluso bonos del Estado, porque eso le presionaba el gobierno anterior. En el gobierno actual, más bien, el Banco Central, y otro de los temas que se plantea es que se devuelva una autonomía mayor al Banco ¿Usted Central. está de acuerdo con eso? Le pregunto como economista. Desde la perspectiva de un manejo técnico, sí, porque el Banco Central tendría que ser el asesor del gobierno, no debe estar supeditado a los intereses del gobierno, porque mire, es lo mismo que cualquier banco central que no tiene autonomía, pero tiene moneda propia. ¿Usted cómo cubriría el déficit fiscal? Haciendo emisión monetaria. Y la emisión monetaria se habla de que es inorgánica cuando la producción no crece, porque la emisión monetaria, de acuerdo a la perspectiva neoclásica, si crece la producción, crece el dinero. No al revés, porque si crece el dinero y no crece la producción, lo que suben es los precios. Entonces lo que genera es un proceso inflacionario. Entonces eso pasa en una economía que tiene moneda propia, pero en una economía como la nuestra, con economía dolarizada, que no podemos manejar el dólar, la única alternativa que tiene el gobierno es aumentar los ingresos en dólares para poder hacer crecer la economía. Si no crecen esos ingresos en dólares, simplemente... Pero ¿cómo esa reserva puede promover un crecimiento de la economía si está allí intocado, si es que hay esa prohibición para que el Estado pueda hacer mover esos recursos? Justamente a eso iba. Si es que los recursos frescos, digamos, de los nuevos dólares, vienen al aparato productivo, ayuda al efecto multiplicador. Claro. Pero si vienen al gasto, no ayuda. Hay que diferenciar lo que es producción y lo que es gasto. Si es que yo en mi casa, por ejemplo, en el hogar, tengo mayores recursos y me dedico a comprar un automóvil deportivo, voy de viaje, no he ganado nada. No es lo mismo pero que si se compra una máquina para producir algo. O incluso si amplío la casa, hago una casa mejor, le acomodo, vivo mejor, etcétera, creo una infraestructura mejor, o educo a mis hijos, invierto en educación, invierto en salud. Ahí hace usted inversión, porque esas potencia la capacidad son las productiva. Prohibidas también. O sea, le prohíbe al Banco Central que pueda prestar al Estado. Al Estado sí, pero puede usted generar recursos a través del sector productivo privado. Es decir, antes había unas políticas de redescuento que tenía el Banco Central, que generaba recursos para el sector productivo a través de una banca de primer piso, es decir, el banco hacía de segundo piso. Eso, por ejemplo, hay que discutirlo en la autonomía. Es decir, que el Banco Central vaya a fortalecer actividad productiva y no entregue recursos para pero que se justamente, gaste el gobierno. ¿banca privada o banca pública? Porque cuando hablamos de banca privada, lo que hacemos es fortalecer simplemente el capital financiero especulativo y no al productivo. Exacto, usted lo ha dicho bien. Tiene que ser a través de banca pública. Usted tiene el Banco Nacional. Pero eso no está en el guión. Ban Ecuador, por ejemplo, Ban Ecuador ha trabajado bien. Y yo mismo he trabajado con comunidades campesinas para ver cómo les ha ayudado Ban Ecuador a fortalecer la actividad productiva. Lo que pasa es que todavía es marginal. Así es. Porque no tenemos capacidad productiva. Mire, hoy mismo al mediodía estaba reunido con un asesor de los gobiernos locales de la provincia de Esmeraldas. Y usted sabe, Esmeraldas es una provincia que tiene grandes recursos, pero es una de las más pobres del país. Genera prácticamente menos del 3% del PIB nacional. Esmeraldas. Entonces, con él conversábamos y lo que decíamos es, hay que fortalecer la producción a través de organizaciones sociales. Es la única forma. Si lo hacen individualmente no van a conseguirlo nunca. Entonces, hay que fortalecer una especie de economía comunitaria, economía solidaria y empresas que se manejen en esa dirección, que no tienen que ser dirigidas por políticos, tienen que ser dirigidas por auténticos gerentes, es decir, gente que sepa de empresa para que pueda sacar adelante. Pero, disculpe economista, pero todo apunta a lo contrario, es decir, las políticas del régimen apuntan, por ejemplo, a favorecer a los comerciantes, no se hace ningún control en el tema de importación. No se nivela entonces la balanza de pagos, no se hace, y se pretende eliminar el impuesto a la salida de divisas. Y se pretende aperturar con la firma de más tratados de libre comercio, por ejemplo, Alianza del Pacífico. ¿Cómo entonces se nivela la balanza de pagos? Sí, si los dólares van a salir hacia afuera. Ese es el problema que estamos atravesando, porque la única alternativa, ¿no es cierto? Decíamos incrementar exportaciones, pero las exportaciones no solo hay que aumentar en cantidad, sino en calidad, con mayor valor agregado. Cuando yo le hablo de hacer estas empresas comunitarias es para que no se venda el cacao en grano, que incluso en Esmeraldas lo secan alrededor de la carretera. Pero no se está incentivando el sector, es lo que digo, exacto, a la economía popular y solidaria. Hay que incentivar eso y crear y promocionar desde la universidad.
se está tratando también evaluar ese punto y poder ayudar directamente a gerenciar, pero ahí hay que decirlo ¿Con claro. quiénes discuten eso? Gerenciamiento. Porque algo de esto colocó sobre la mesa de debate también Napoleón Saltos, en virtud de que puedan las pequeñas economías emancipar a estas poblaciones a través de la posibilidad de crecer económicamente desde sus propios lugares, ¿verdad? Pero la verdad es que la política, como ha dicho Washington, no está acompañando a esas pequeñas economías. Entonces, más allá de la marginalidad de sus propias herramientas y estrategias que hasta la academia está promoviendo, no se encuentra pues un correlato en la política pública. El problema es que ahí hay presiones políticas y eso habría que evaluar. sector. Porque el problema, por ejemplo, si usted mide la minería, uno dice hay que por fin sembrar la minería, como decíamos, sembrar el petróleo, que a la larga termina yéndose esos recursos a las clases de mayores ingresos. Claro. Sigue fortaleciendo a los ricos y a los pobres los deja Exacto. pobres. Claro. Entonces, por ejemplo, la minería, nosotros decíamos en la universidad, este era el debate de la universidad, decir, miren, ¿por qué no se discute que los movimientos sociales presionen para que los recursos de la minería sean revertidos a estos emprendimientos nuevos, a estas microempresas, a estas medianas empresas que vayan constituyéndose, es decir, que sirvan de base para fortalecer la producción comunitaria del país, pero eso significa que políticamente hay que ponerle frente a frente a los intereses de los grandes empresarios con los intereses de los movimientos sociales. Es decir, aquí hay un juego fuerte de movimientos sociales que vayan a decir, también decir, vean, nosotros también estamos en Ecuador y nosotros también nos comprometemos a aportar al desarrollo de este país y concédanos la oportunidad de hacerlo con los recursos que genere la minería. Claro. Por ejemplo, ese es el nuevo debate que debemos hacerlo. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.